El misterio del origen de Dios. ¿Quién era Dios antes de la creación? Dios, ese ser supremo cuya existencia trasciende el tiempo y el espacio, es el mayor misterio que la humanidad ha intentado comprender. Nos preguntamos, ¿quién es Dios? ¿Cómo llegó a existir? Y una de las preguntas más inquietantes que se pueden hacer es, ¿qué había antes de la creación? ¿Quién era Dios antes de crear el universo? La mente humana está condicionada a pensar en términos de causas y efectos. Cada cosa tiene un origen, cada evento tiene un antes y un después. Pero cuando hablamos de Dios, nos enfrentamos a una realidad completamente diferente. Según las tradiciones religiosas y filosóficas, Dios es eterno, sin principio ni fin. No fue creado, no surgió de la nada. Simplemente es. Pero, ¿qué significa eso? Para intentar entenderlo, hay que liberarse de la idea del tiempo tal como lo conocemos. En nuestra realidad, el tiempo avanza de forma lineal. Hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, los estudios científicos y las teorías cosmológicas más avanzadas sugieren que el tiempo podría no ser una constante absoluta, sino algo relativo, algo que depende del espacio en el que se encuentre. Si Dios es un ser supremo que está más allá del espacio y del tiempo, entonces la pregunta de qué hacía antes de la creación podría ser incorrecta, porque el antes no existiría desde su perspectiva. Dios es descrito en múltiples tradiciones como la conciencia infinita, el ser absoluto, la existencia misma. En la filosofía aristotélica y en la teología tomista se le llama el motor inmóvil, el principio que da origen a todo sin haber sido originado. Para Aristóteles, todo en el universo está en movimiento, pero ese movimiento debe haber sido iniciado por algo que no necesite ser movido. Para él, ese algo era Dios. Tomás de Aquino tomó esta idea y la desarrolló en su argumento de la causa primera. Todo lo que existe tiene una causa, y si seguimos rastreando todas las causas hasta el principio, llegamos a un punto en el que debe haber una causa sin causa, un ser que simplemente existe por sí mismo. Esto es lo que muchas religiones han identificado como Dios. No un ser que fue creado ni que surgió de algún lado, sino un ser cuya naturaleza es la existencia misma. En la tradición judeocristiana, Dios se revela a Moisés con la frase «Yo soy el que soy», lo que indica una existencia sin dependencia de ningún otro factor. No dice «yo fui creado», ni «yo llegué a ser», sino simplemente «yo soy». Pero si Dios siempre existió, ¿qué hacía antes de la creación? Para muchas personas es difícil imaginar una realidad sin un universo, sin galaxias, sin materia, sin vida. En la teología cristiana se plantea que Dios existía en una comunión perfecta consigo mismo, sin necesidad de nada externo para ser completo. En el Islam se enfatiza que Dios es autosuficiente, sin dependencia de nada. En el hinduismo, algunas corrientes filosóficas hablan de Brahman, el principio supremo que está más allá de toda manifestación material. Sin embargo, hay otra pregunta aún más intrigante. Si Dios existía en una realidad sin tiempo ni espacio, ¿por qué decidió crear? ¿Qué lo motivó a dar origen al universo? ¿Era necesario que lo hiciera? Según muchas creencias, la creación no fue algo forzado, sino un acto voluntario. En el cristianismo, se plantea que Dios creó por amor, para compartir su existencia con otras criaturas. En otras visiones, la creación es vista como la expresión de la naturaleza misma de Dios. Pero hay quienes argumentan que el universo pudo haber surgido por sí mismo, sin necesidad de un creador. La ciencia ha explorado el concepto del Big Bang, la teoría que propone que el universo tuvo un inicio hace miles de millones de años, a partir de una singularidad. Sin embargo, incluso el Big Bang deja una pregunta sin respuesta. ¿Qué lo causó? ¿Por qué existió algo en lugar de nada? Y aún más allá, si el tiempo y el espacio nacieron en el Big Bang, entonces la causa de ese evento tendría que estar fuera del tiempo y del espacio, lo que nos lleva de nuevo a la idea de un ser trascendente. La posibilidad de que Dios haya existido antes de la creación, en una forma que no podemos comprender, no es una cuestión solo de fe, sino también de lógica. Si aceptamos que el universo tuvo un inicio,
entonces debe haber algo que lo precede, algo que lo originó. Si esa realidad es Dios, entonces su existencia debe ser radicalmente diferente a todo lo que conocemos. También está la idea de que lo que entendemos como creación no fue un evento único, sino algo que ocurre de manera continua. Algunas teorías científicas proponen la existencia de un multiverso, donde podrían existir múltiples realidades paralelas. Si eso fuera cierto, entonces la pregunta de qué hacía Dios antes de la creación se volvería aún más compleja. Tal vez no hubo un solo acto de creación, sino múltiples, o tal vez la creación es un ciclo interminable. Lo que parece claro es que nuestra mente humana tiene dificultades para concebir una existencia sin tiempo, sin un principio. Pero el mismo hecho de que nos hagamos estas preguntas indica algo profundo. La búsqueda de un significado más allá de lo visible, la necesidad de comprender nuestro origen y el origen de todo lo que existe. Al final, la pregunta de quién era Dios antes de la creación es un misterio que probablemente nunca podremos responder completamente. Pero lo fascinante no es solo la respuesta, sino el viaje intelectual y espiritual que nos lleva a hacer la pregunta. Dios, si existe, es la clave de todo lo que somos y de todo lo que será. Quizás no podamos comprenderlo con nuestra lógica limitada, pero la búsqueda de su existencia sigue siendo una de las mayores aventuras del pensamiento humano. Pero si esta pregunta parece inalcanzable, si Dios está más allá de nuestra comprensión, ¿por qué seguimos intentando responderla? Porque el deseo de entender lo absoluto está grabado en la esencia misma de la humanidad. Desde tiempos antiguos, los filósofos, teólogos y científicos han intentado descifrar no solo cómo funciona el universo, sino también qué o quién está detrás de su existencia. Si Dios es eterno e infinito, entonces su existencia no tiene comparación con nada de lo que conocemos. El tiempo, como lo percibimos, es una dimensión dentro del universo, y si Dios es el creador de este universo, entonces debe estar fuera del tiempo. En otras palabras, el tiempo no tiene poder sobre él. Lo que nosotros experimentamos como pasado, presente y futuro es solo una ilusión desde su perspectiva. Para Dios, todo simplemente es. Y aquí es donde surge otra cuestión aún más inquietante. Si Dios está fuera del tiempo, ¿significa eso que la creación fue simultánea a su propia existencia? ¿Podría ser que, en su realidad infinita, Dios no experimente la creación como un evento en el tiempo, sino como algo que simplemente existe junto a Él desde siempre? Es difícil de imaginar, pero en términos de física cuántica, hay teorías que sugieren que el tiempo no es absoluto, sino relativo a la observación. Si Dios no está limitado por nuestra percepción del tiempo, entonces para Él no hay antes ni después, sino una única realidad en la que todo coexiste. Algunas tradiciones religiosas van más allá e indican que Dios no solo creó el universo, sino que sigue sosteniéndolo en cada instante. La creación, entonces, no fue solo un evento del pasado, sino un acto continuo. Sin la voluntad de Dios, el universo se desmoronaría en el vacío. Esto es lo que sostiene la filosofía tomista cuando se dice que Dios no solo es el creador, sino también el ser que da el acto de ser a todas las cosas. Sin Él, nada existiría. Y si esto es cierto, si Dios está presente en cada momento de la existencia, eso significaría que el universo es inseparable de su creador. En ese caso, la pregunta de qué hacía Dios antes de la creación podría estar mal formulada. No habría un antes, porque la creación siempre ha estado en la mente de Dios. No habría un momento en que no existiera, porque para Dios el tiempo no es una línea con un inicio y un fin, sino una totalidad. Pero esto nos lleva a una paradoja más grande. Si Dios es perfecto y completo en sí mismo, si no necesita de nada ni de nadie para existir, entonces, ¿por qué creó el universo? Algunas corrientes teológicas sostienen que la creación no fue un acto de necesidad, sino de amor. Dios no creó el universo porque le hacía falta, sino porque quiso compartir su existencia con otros seres. Esto se ve reflejado en muchas tradiciones religiosas que plantean que el amor es la esencia misma de Dios. Y aquí hay un punto clave.
Si Dios es amor y la creación es una extensión de su amor, entonces nosotros, como seres creados, somos parte de ese plan. No somos una coincidencia cósmica, sino el resultado de una intención divina. Desde esta perspectiva, Dios no es solo el origen de todo, sino también el destino final. Todo regresa a Él, porque todo surgió de Él. Pero, ¿podría haber existido otro universo antes del nuestro? ¿Podría Dios haber creado muchas realidades antes de llegar a esta? Esta idea se acerca al concepto del multiverso, que plantea la posibilidad de múltiples creaciones coexistiendo o sucediéndose unas a otras. Si Dios es infinito, ¿por qué habría de limitarse a un solo universo? Quizás la creación es un ciclo interminable, donde cada realidad tiene su propósito y su destino. Aquí es donde la ciencia y la teología pueden encontrarse. Si la física moderna sugiere que el universo tuvo un inicio, y la religión dice que Dios es el origen de todo, entonces hay una coincidencia fundamental en ambas visiones. Tal vez la diferencia radica en el lenguaje. La ciencia describe el cómo del universo, mientras que la teología intenta explicar el por qué. Y sin embargo, el misterio sigue en pie. Podemos especular, podemos construir teorías, pero en última instancia, la existencia de Dios antes de la creación es un enigma que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que significa para nosotros. Si Dios existía antes del tiempo, si su presencia es infinita y eterna, entonces nuestra existencia tiene un propósito dentro de su plan. Tal vez no sepamos exactamente cuál es, pero el hecho de que podamos hacernos estas preguntas, de que busquemos respuestas, ya es en sí mismo un reflejo de la conciencia divina en nosotros. Quizás, en lugar de preguntarnos qué hacía Dios antes de la creación, deberíamos preguntarnos qué hacemos nosotros con la existencia que nos ha dado. ¿Vivimos de acuerdo con el propósito de nuestra creación? ¿Buscamos conocer más, entender más, amar más? Porque si Dios es el origen de todo, entonces nuestra mejor manera de acercarnos a Él no es solo tratando de comprenderlo, sino viviendo en armonía con la existencia que nos ha permitido tener. Si Dios es el origen absoluto, si su existencia es independiente del tiempo y del espacio, entonces nuestra capacidad de entenderlo está limitada por nuestra propia naturaleza. Como seres finitos, solo podemos ver fragmentos de la verdad, destellos de una realidad mucho más grande de lo que podemos concebir. Sin embargo, el deseo de comprender persiste, y tal vez no sea un simple deseo, sino una necesidad, una llamada interna que nos impulsa a buscar respuestas, a intentar conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. La historia de la humanidad está llena de intentos por definir a Dios y su relación con la creación. En el misticismo judío, por ejemplo, existe la idea del tzimtzum, el concepto de que Dios, para crear el universo, tuvo que retirarse, en cierto sentido, creando un espacio en el que la realidad pudiera existir. Esto sugiere que antes de la creación solo existía Dios en su estado absoluto y que la creación misma fue un acto de autorrestricción, una forma en la que lo infinito permitió la existencia de lo finito. Por otro lado, en la filosofía hindú se habla de Brahman, la realidad última que es inmutable, eterna y sin forma. Según esta visión, el universo es simplemente un reflejo de Brahman, una manifestación temporal dentro de un ciclo interminable de creación y disolución. Aquí la pregunta de qué hacía Dios antes de la creación se vuelve irrelevante, porque la creación no es un evento único, sino un flujo constante en el que lo manifestado y lo no manifestado se alternan eternamente. Desde la perspectiva de la física moderna, también nos encontramos con teorías que podrían ayudar a comprender este misterio. Se ha propuesto que nuestro universo surgió de una fluctuación cuántica en un vacío primordial. Pero incluso si aceptamos esta explicación, seguimos enfrentándonos a una pregunta fundamental. ¿De dónde proviene ese vacío? ¿Por qué existen las leyes que permitieron esa fluctuación? La ciencia puede describir los mecanismos del universo, pero no puede responder por qué existen en primer lugar.
Y es aquí donde la noción de un ser eterno y trascendente vuelve a cobrar sentido. Pero si Dios siempre ha existido, si no tiene un origen, entonces podríamos preguntarnos, ¿está Él sujeto a alguna ley? En nuestra comprensión limitada, asumimos que todo está regido por principios lógicos y físicos. Pero si Dios es la fuente de todo, entonces no está sujeto a nada fuera de sí mismo. No sigue reglas, Él es la regla. Su existencia no es el resultado de algo más, sino que es el fundamento mismo de la existencia. Si esto es cierto, entonces Dios es la única realidad verdaderamente necesaria, mientras que todo lo demás, incluyendo el universo, es contingente. En otras palabras, el universo podría no haber existido, pero Dios no puede no existir. Su ser es absoluto, mientras que la creación es relativa. Esta distinción es fundamental porque implica que todo lo que existe lo hace solo porque Dios lo permite. Pero si Dios es suficiente en sí mismo, si no necesita nada para existir, entonces la pregunta sigue en pie. ¿Por qué decidió crear? ¿Qué lo motivó? En algunas tradiciones religiosas se dice que la creación fue un acto de amor, que Dios, en su infinita perfección, no creó por necesidad, sino por generosidad, para compartir su existencia con otros seres. En el cristianismo se dice que Dios es amor, y que el amor, por su propia naturaleza, tiende a darse, a expandirse. Desde esta perspectiva, la creación no es un capricho ni un experimento, sino la manifestación de la esencia misma de Dios. Sin embargo, si el propósito de la creación es el amor, surge otra pregunta. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué, en un universo que supuestamente es el reflejo de una mente infinita y perfecta, encontramos caos, dolor e injusticia? Esta cuestión ha llevado a muchas personas a dudar de la existencia de Dios, o al menos a cuestionar su naturaleza. Pero si consideramos la idea de que Dios no solo creó el universo, sino que también otorgó libre albedrío a sus criaturas, entonces el sufrimiento puede entenderse como una consecuencia de esa libertad. Si la creación fue un acto de amor, entonces ese amor debía incluir la posibilidad de elegir. Un universo sin libertad sería un universo mecánico, donde todo seguiría un guión preestablecido. Pero un universo con seres conscientes, capaces de tomar decisiones, implica la posibilidad de error, de caos, de sufrimiento. Y si esto es así, entonces el propósito de la creación no es simplemente existir, sino evolucionar, aprender, acercarse más a la plenitud. Desde esta óptica, la existencia misma se convierte en un viaje en el que cada ser humano, cada criatura consciente, está en proceso de descubrir su propósito y su relación con lo divino. Tal vez antes de la creación, Dios no solo existía en su perfección, sino que ya había concebido todas las historias que surgirían a partir de su obra. Tal vez, en su infinita conciencia, ya conocía cada pensamiento, cada elección, cada destino. Si esto es cierto, entonces nuestra existencia no es un accidente, sino parte de un diseño mayor. Tal vez no podamos comprender completamente la mente de Dios, pero el hecho de que podamos preguntarnos sobre su naturaleza, sobre su origen, sobre su propósito, es una señal de que formamos parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Así que, ¿quién era Dios antes de la creación? Tal vez la mejor respuesta no sea pensar en un antes, sino en un siempre. Dios no tuvo un origen porque Él es el origen. No hubo un tiempo en el que no existiera, porque Él es la base misma del tiempo. No hubo un vacío antes de su existencia, porque Él es la plenitud absoluta. Y aunque nunca podamos entenderlo completamente, lo que sí podemos hacer es acercarnos a su misterio con humildad, con asombro, y con la certeza de que nuestra existencia tiene un propósito dentro de su infinito plan. Si Dios es el origen absoluto, si su existencia trasciende el tiempo y el espacio, entonces la verdadera pregunta no es solo qué hacía antes de la creación, sino qué significa su existencia para nosotros. Porque si todo lo que conocemos proviene de Él, entonces entenderlo no es solo un ejercicio filosófico, sino una búsqueda de nuestro propio propósito en la existencia. Desde tiempos inmemoriales,
Los grandes sabios y pensadores han intentado descifrar el misterio de Dios. Algunos han dicho que Él es incognoscible, que su naturaleza es tan distinta a la nuestra que jamás podremos comprenderla completamente. Otros han argumentado que, aunque no podemos entenderlo en su totalidad, sí podemos vislumbrar fragmentos de su ser a través de la razón, la fe y la experiencia humana. Si Dios es eterno y siempre ha existido, eso significa que su pensamiento también es eterno. Y si su pensamiento es eterno, entonces la creación no fue un cambio en su ser, sino una manifestación de lo que siempre ha estado en su mente. Es decir, el universo y todo lo que contiene han existido en la mente de Dios desde siempre, aunque nosotros solo podamos percibirlo en nuestra limitada experiencia temporal. Pero esto nos lleva a otra pregunta profunda. Si Dios sabía desde siempre todo lo que ocurriría, ¿realmente tenemos libre albedrío? Si todo ha estado en su mente eternamente, ¿somos simplemente parte de un plan predeterminado? La respuesta a esto ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos sostienen que Dios, en su infinita sabiduría, conoce todas las posibilidades sin imponer ninguna. Es decir, su conocimiento no es una restricción, sino una comprensión total de cada elección posible. Otros argumentan que el libre albedrío y la predestinación pueden coexistir de una manera que nuestra mente finita no puede comprender del todo. Aquí entra en juego otro concepto crucial, la relación entre Dios y el tiempo. Si Dios está fuera del tiempo, entonces lo que para nosotros es un pasado, un presente y un futuro lineales, para Él es una realidad simultánea. Desde esta perspectiva, Dios no espera que el futuro ocurra. Para Él todo ya es. Y sin embargo, nosotros vivimos dentro del tiempo, dentro de una realidad en la que nuestras decisiones importan y tienen consecuencias. Pero si nuestras decisiones tienen peso, entonces la creación no es solo un acto divino terminado, sino una obra en constante desarrollo. Es un proceso en el que cada ser consciente tiene un papel. Y esto nos lleva a otra reflexión importante. Si la creación es un proceso continuo, ¿podría Dios estar creando constantemente nuevos mundos, nuevas realidades, nuevas dimensiones? Algunas tradiciones místicas sugieren que la creación no se limita a un solo universo, sino que hay infinitos mundos, cada uno con su propio propósito. La idea de que Dios es un creador perpetuo no es nueva, sino que ha sido considerada en diversas corrientes filosóficas y espirituales. Si esto es cierto, entonces nuestra existencia es solo una pequeña parte de un plan mucho más vasto y complejo de lo que podemos imaginar. Y aún así, dentro de toda esta inmensidad, sigue existiendo la pregunta esencial: ¿qué quiere Dios de nosotros? Si somos parte de su creación, si hemos surgido de su voluntad, entonces, ¿tenemos una responsabilidad dentro de su obra? Muchas religiones y filosofías coinciden en que la esencia de Dios es el amor, y que el propósito de la creación es que los seres creados participen de ese amor. Si esto es cierto, entonces nuestra existencia no es un accidente ni una prueba sin sentido, sino una invitación a descubrir, aprender y evolucionar espiritualmente. Tal vez el verdadero misterio no sea solo qué hacía Dios antes de la creación, sino qué hacemos nosotros con la existencia que nos ha dado. ¿Estamos buscando conocerlo? ¿Estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados? Quizás en última instancia, la gran pregunta no es sobre Dios, sino sobre nosotros mismos. Porque si Dios es el principio de todo, si Él es la razón última de la existencia, entonces todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que elegimos, forma parte de la gran historia de la creación. Y quizás, cuando nuestra existencia llegue a su fin y nos encontremos cara a cara con el misterio divino, entenderemos finalmente la respuesta que tanto hemos buscado. Porque en ese momento ya no habrá tiempo, ni preguntas, ni dudas. Solo quedará la verdad absoluta de su ser. Si la búsqueda de Dios nos ha llevado tan lejos, si hemos intentado entender su existencia antes de la creación y su relación con el tiempo, el universo y nosotros mismos, entonces nos queda una última cuestión. ¿Qué significa todo esto para nuestra propia vida?
Porque al final del día, Dios no es solo una idea abstracta ni una teoría filosófica. No es una pregunta sin respuesta, ni un enigma imposible de resolver. Si Dios es el origen de todo, entonces su presencia impregna cada aspecto de la existencia. Y si esto es cierto, entonces el verdadero propósito de nuestra vida no es solo preguntarnos por Dios, sino vivir en armonía con la razón por la que fuimos creados. Imaginemos por un momento que todo lo que hemos discutido es cierto, que Dios ha existido desde siempre, que su amor es el motor de la creación y que nuestra existencia no es un accidente, sino una parte intencional de su plan. Si esto es cierto, entonces cada acción que tomamos tiene un significado más profundo del que pensamos. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción es parte de una historia mayor. Tal vez Dios no es un ser distante, apartado de su creación. Tal vez no está observando desde lejos, sino que está aquí, presente en cada momento, esperando que lo descubramos. Tal vez su misterio no es un muro que nos separa. Tal vez su misterio no es un muro que nos separa de Él, sino un camino que nos lleva más cerca de su verdad. Y si eso es cierto, entonces no hay mayor aventura que la de conocerlo. No hay misterio más grande que el de intentar entender su voluntad. No hay propósito más elevado que el de vivir con la certeza de que no somos una casualidad en el cosmos, sino una obra intencional de una mente infinita. Quizás Dios, antes de la creación, no estaba esperando algo. No estaba solo ni en un vacío. Tal vez, en su perfección, ya existía todo dentro de Él, y la creación fue simplemente su manera de compartir su esencia con otros. Tal vez, al crearnos, Dios nos dio la oportunidad de participar en su existencia, de ser parte de algo eterno y divino. Y entonces la pregunta no es ¿qué hacía Dios antes de la creación?, sino ¿qué hacemos nosotros ahora con la existencia que nos ha dado? Porque si la vida tiene un propósito, si la creación no es un accidente, entonces cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. Y ese papel no es simplemente vivir y morir, sino descubrir, aprender y crecer hasta que algún día nos reencontremos con el origen de todo y comprendamos finalmente el misterio de nuestra existencia. Si todo esto es cierto, si nuestra existencia tiene un propósito y Dios ha estado presente desde siempre, entonces la mayor aventura de nuestra vida es descubrirlo. Cada día es una oportunidad para entender más, para explorar los misterios del universo y para acercarnos a la verdad que ha estado allí desde antes de la creación. Pero este viaje no tiene por qué ser en solitario. Juntos podemos seguir explorando preguntas profundas, descubriendo historias fascinantes y aprendiendo más sobre el origen de todo. Si te apasionan estos temas, si quieres seguir desentrañando los misterios del universo y de la existencia, te invito a unirte al canal. Suscríbete y acompáñanos en este increíble viaje de conocimiento, reflexión y descubrimiento. No te pierdas nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando los misterios más grandes de la vida. Nos vemos en el siguiente video.